En la historia de la NFL, hay jugadores que dejan su huella por lo que hicieron dentro del campo, otros por lo que hicieron fuera, y unos pocos, como Terrell Owens, que marcaron una era por ambas razones. Lo ames o lo odies, nadie puede negar su impacto. Su talento era indiscutible, su ética de trabajo brutal y su personalidad simplemente imposible de ignorar. Terrell Owens no fue solo un receptor, fue un fenómeno cultural, una figura tan carismática como controversial, un jugador que convirtió cada touchdown en un espectáculo, cada conferencia en un campo de batalla y cada uniforme que vistió en una prueba de fuego para su carácter. Pero detrás del show, de las celebraciones exageradas y de los titulares escandalosos, existía un competidor feroz, una mente obsesionada con la excelencia y un hombre que, quizá, solo buscaba ser comprendido. Esta es la historia de Terrell Owens, el genio incomprendido de la NFL. Terrell El Dorado Owens nació el 7 de diciembre de 1973 en Alexander City, Alabama. Su infancia estuvo marcada por el silencio, la timidez y una estructura familiar complicada. Criado por su madre y su abuela, T.O. no conoció a su padre hasta los 11 años. Y para colmo, descubrió que vivía justo al otro lado de la calle. El rechazo, el abandono y la necesidad de demostrar que valía algo se le grabaron desde temprano. Como muchos atletas que terminan convirtiéndose en íconos, Owens no tuvo una infancia fácil, y eso moldeó su personalidad, desconfiado, reservado, pero hambriento de reconocimiento. En el instituto Benjamin Russell High School destacó en varios deportes: fútbol americano, baloncesto, atletismo. Pero no era la estrella, no era el mejor del equipo. Era disciplinado, sí, físicamente dotado, sin duda, pero no era el elegido, y eso, lejos de frustrarlo, lo convirtió en un animal de trabajo. Se juró a sí mismo que iba a destacar, que iba a ser recordado, y no por ser el más humilde precisamente. En la Universidad de Tennessee, Chattanooga, un programa pequeño y fuera del radar de la NCAA, T.O. empezó a mostrar destellos de grandeza. No tenía los reflectores de los programas grandes, pero eso no le importó. Se dedicó a dominar. Su combinación de fuerza, velocidad y control corporal lo hacían destacar en cualquier nivel. En el Combine impresionó a varios scouts, y en el draft de 1996 fue seleccionado en la tercera ronda por los San Francisco 49ers. Llegar a los 49ers en los años 90 era aterrizar en una franquicia cargada de historia, con una exigencia altísima. Joe Montana, Jerry Rice, Steve Young, los fantasmas de la grandeza caminaban por los pasillos, y Owens los vio de frente. Compartió vestuario con Rice, el mejor receptor de todos los tiempos, y aunque lo admiraba, no tardó en querer superarlo. T.O. no estaba allí para aprender, estaba allí para dominar. Desde el inicio, su presencia era eléctrica. Cada jugada tenía su firma, cada recepción era una demostración de poder y cada touchdown, una declaración de guerra. Fue en San Francisco donde nació el mito de las celebraciones. Owens no solo anotaba, Owens creaba espectáculo. En una ocasión, tras anotar contra los Cowboys, corrió al centro del campo y celebró sobre la estrella de Dallas. Esa jugada lo puso en el mapa y lo metió en la lista negra de muchos. Las críticas comenzaron a lloverle: inmaduro, egocéntrico, poco profesional. Pero para Owens eso era combustible. Él no iba a pedir perdón por ser brillante, iba a brillar más fuerte. Pero donde su personalidad explotó con más intensidad fue en Filadelfia. En 2004, Terrell Owens llegó a los Eagles y se unió a Donovan McNabb, uno de los quarterbacks más talentosos de la NFL en ese momento. El equipo lucía imparable. T.O. dominaba en el campo como nunca. Anotó 14 touchdowns en su primera temporada y fue pieza clave en llevar a los Eagles al Super Bowl 39. Todo parecía encajar hasta que no. En el Super Bowl, McNabb lució fuera de ritmo. Owens, que jugó con una pierna lesionada y apenas 6 semanas después de fracturarse el peroné, atrapó 9 pases para 122 yardas. Fue heroico, fue dominante, pero los Eagles perdieron, y Owens, frustrado por la falta de urgencia en su mariscal de campo, comenzó a lanzar indirectas, luego directas, y pronto una guerra abierta. Acusó a McNabb de no estar en forma, de vomitar en el campo, de no asumir responsabilidad.
Lo hizo en entrevistas, en ruedas de prensa, en televisión nacional. El vestuario se quebró. Los medios se encendieron y la NFL tenía un nuevo villano. A los ojos del público, T.O. era el que lo arruinaba todo, el divo, el egocéntrico, el que destruye vestuarios. Pero la realidad era más compleja. Owens quería ganar. Lo quería más que muchos. Su problema era que no sabía cómo manejar la frustración sin incendiarlo todo a su paso. Fue suspendido por el equipo, multado y finalmente dejado en libertad. Un receptor All-Pro, aún en su mejor forma, cortado por su actitud. En cualquier otro caso, eso habría sido el principio del fin. Pero Owens no era cualquiera, y en 2006 firmó con los Dallas Cowboys. Allí, bajo los reflectores más grandes de la NFL, Owens volvió a brillar. Anotó 13, 15 y 10 touchdowns en sus 3 temporadas. Formó una dupla explosiva con Tony Romo y llevó a los Cowboys a postemporada. Pero una vez más, el ruido fuera del campo empezó a pesar. Las lágrimas de la famosa rueda de prensa «¡Eso es mi quarterback!» defendiendo a Romo tras una eliminación, se convirtieron en meme. Pero detrás de ese momento había algo real. T.O. no era solo arrogancia, también era pasión, dolor, deseo por ganar y una constante sensación de estar solo contra el mundo. Si te está atrapando esta historia de Terrell Owens, déjale un like al video, porque lo que viene a continuación revela el verdadero final de uno de los jugadores más explosivos y polarizantes que ha pisado un campo de la NFL, y te aseguro, no te lo vas a querer perder. Después de su etapa en Dallas, Owens pasó por Buffalo y Cincinnati. Aunque seguía produciendo números sólidos, ya no era el mismo. El show mediático, las críticas constantes y la falta de anillos de Super Bowl pesaban más que sus yardas. Su legado se había contaminado. Pocos querían darle otra oportunidad, y menos aún aceptarlo como líder. Terrell Owens dejó la NFL sin ceremonia, sin despedida gloriosa, sin el reconocimiento que su talento merecía. Ningún equipo quiso firmarlo tras su salida de los Bengals, a pesar de seguir estando en forma. Fue el principio de un exilio silencioso para uno de los receptores más dominantes de todos los tiempos. Nadie lo dijo abiertamente, pero la liga le cerró las puertas. No por falta de talento, sino por todo lo demás. Durante años, Owens intentó volver. Hizo entrenamientos públicos, entrevistas, incluso jugó en ligas menores y en competencias deportivas para demostrar que aún tenía gasolina, pero nadie le respondió. Era como si la NFL hubiese decidido olvidarlo. Y eso, viniendo de una liga que idolatra la producción en el campo, fue un mensaje claro. El problema no eras tus números, tío, eras tú. Pero el mayor golpe de todos llegó en 2018, cuando no fue elegido al Salón de la Fama en su primer ni segundo año de elegibilidad. A pesar de estar segundo en touchdowns y yardas entre receptores al momento de su retiro, los votantes lo castigaron por su conducta, su actitud, su historial de conflicto. Fue una humillación pública. Owens lo sabía, y cuando finalmente fue elegido en su tercer intento, se negó a asistir a la ceremonia oficial en Canton. En cambio, dio su propio discurso en su Universidad de Tennessee Chattanooga, rodeado de quienes sí creyeron en él desde el primer día. Fue un acto de protesta, de dignidad, pero también de dolor. Dolor por no haber sido entendido, por haber sido juzgado más allá de lo justo, y por no haber tenido nunca el abrazo completo de la liga que ayudó a moldear con su juego. Terrell Owens no es una figura perfecta. Fue polémico, divisivo, arrogante, pero también fue uno de los trabajadores más duros, uno de los competidores más feroces y uno de los receptores más espectaculares que la NFL haya visto jamás. Cambió la posición, cambió la cultura, y aunque el precio fue alto, su legado quedó escrito con letras de fuego. Hoy en día, T.O. se mantiene activo, ha incursionado en medios, ha seguido entrenando, ha estado cerca del fútbol sin volver a jugar oficialmente. En redes sociales, muchos fans jóvenes lo han descubierto por sus highlights. Y una nueva generación está empezando a preguntar, ¿por qué no se habla más de este tipo? Quizá porque fue demasiado grande para ser contenido. Porque en una liga que valora el espectáculo, Owens fue el espectáculo, pero sin guión. Esta es la historia de Terrell Owens, el genio incomprendido. Un jugador que lo dio todo, que rompió récords, que desató emociones, pero que también, en su búsqueda de respeto, se ganó enemigos. En el corazón de muchos fans, T.O. es leyenda,
Y como toda leyenda, no siempre fue entendida a tiempo.